Mi nombre es Lucía, mi marido, Alfonso, y lo que le pasó a nuestra familia es la cosa más horrible que vas a oír. Nuestra propia hija, a la que amamos y protegimos, nos arrojó por un acantilado para silenciarnos. Mientras yo estaba en shock, caída y sangrando, mi marido me miró a los ojos y susurró: actúa como si estuvieras muerta. Pero esa no fue la peor traición. La peor de todas fue el secreto que nos ocultó durante toda la vida, un secreto que estaba justo frente a nosotros. Y solo ahora, a punto de morir, lo descubrimos. No recuerdo la última vez que sentí la verdadera alegría de ser madre. Es extraño, ¿sabes? De repente, todos los momentos felices que tuve con mi hija me parecen una farsa. Nuestra hija, nuestra Melisa, así la llamábamos, Melisa, que significa abeja en griego, y ella era, de hecho, la reina de nuestro nido. Lo era todo para nosotros. Desde el día en que nació, Alfonso y yo supimos que era especial. No era solo su cabello, en rizos perfectos que le caían sobre los hombros, o su piel que brillaba como si hubiera sido besada por el sol. Tenía un brillo, un carisma que conquistaba a todos. Antes de continuar con esta increíble historia, necesito dar una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los canceló sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. Odiaría que te perdieras cualquier contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, haz clic en el botón de me gusta. Eso realmente me ayuda con el algoritmo. Y dime en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectémonos. A los 5 años, era la más inteligente de la clase, y la maestra del jardín de infancia nos decía que tenía una inteligencia por encima de la media. A los 10, ya tenía un agudo sentido del humor y hacía amigos por donde pasaba. Éramos los padres más afortunados del mundo. Nuestro mayor orgullo. Melisa era perfecta, o eso creíamos. Recuerdo una vez, cuando tenía unos 15 años, quería un abrigo de una marca carísima, pero Alfonso y yo no teníamos dinero para comprarlo. Melisa lloró, hizo un drama y se encerró en su habitación por un día. Me preocupé tanto que fui a la tienda para darle mi tarjeta de crédito y comprárselo. Cuando volví a casa con el abrigo, me abrazó, me besó y me dijo que yo era la mejor madre del mundo. En aquel entonces, pensé que era un acto de cariño, pero ahora sé que era un acto de manipulación. Su belleza y su inteligencia eran solo herramientas para conseguir lo que quería. Y nosotros, sus padres, éramos los tontos que caían en todas sus trampas. Su ambición por el dinero y el poder siempre estuvo ahí. Recuerdo cuando tenía 18 años y fue a trabajar como voluntaria en un refugio de animales. Me sentí tan orgullosa, pero un día, Alfonso y yo fuimos a darle una sorpresa y la vimos contando el dinero de las donaciones. Pensamos que estaba organizando las finanzas, pero ahora, sé que estaba contando el dinero que iba a su propia cuenta bancaria. De hecho, tenía una inteligencia fuera de lo común, pero la usaba para el mal. Recuerdo otra vez, cuando tenía unos 20 años, nos preguntó sobre nuestra herencia, sobre nuestro testamento. Nos dijo que era para organizar las cosas, que era para hacerlo más fácil para nosotros en el futuro. Nosotros, ingenuos, le abrimos todas las puertas y le contamos todos nuestros secretos. Le contamos dónde guardábamos nuestro dinero, dónde estaban nuestros bienes y dónde estaba nuestro testamento. No desconfiamos de ella. La amábamos demasiado como para siquiera contemplar la hipótesis de que nos quería muertos. El amor ciega, y nuestro amor por ella nos dejó ciegos durante toda la vida. Todas las veces que hizo rabietas, todas las veces que nos pidió dinero y todas las veces que nos manipuló, la perdonamos. Y ella lo sabía. El perdón era nuestro mayor defecto, y su mayor fuerza. Sabía que, no importaba lo que hiciera, siempre la perdonaríamos.
Y eso fue lo que la hizo tan confiada para hacer lo que hizo. Ella tenía nuestro perdón, pero nosotros no teníamos nuestra vida. Después de todo, ¿por qué una hija tan perfecta haría algo tan cruel con sus propios padres? ¿Qué regalo envenenado nos dio que hizo que nuestra vida se transformara en un infierno? Me sentí con un escalofrío, pero Alfonso, que estaba a mi lado, me sujetó con fuerza. Él estaba tan feliz que no tuve el valor de decirle que mi hija nos quería muertos. Melissa, con su sonrisa perfecta, nos dijo, los amo, y quiero que lo sepan. Y fue en ese momento que mi vida se puso patas arriba. Ella nos empujó, y sentí que mi cuerpo era lanzado al aire. Vi su rostro por última vez, y no vi amor. Vi una sonrisa de satisfacción. El aire helado de la montaña me golpeó de lleno, y empecé a caer. Grité por Alfonso, grité por socorro, pero mi grito fue ahogado por el viento. Cerré los ojos y me preparé para el impacto. Toda mi vida pasó ante mis ojos, y me pregunté, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no vi que mi hija era un monstruo? No sabía que mi mayor miedo era, en realidad, mi única hija, mi única hija, mi única hija que me quería muerta. Me preparé para la muerte, me preparé para el impacto, pero el impacto nunca llegó. La caída fue larga, pero me sentí protegida. No sabía por qué. Cuando pienso en el viaje que Melissa nos regaló, mi mente insiste en volver a aquel día, un mes antes de la tragedia. Fue un sábado. Alfonso y yo estábamos en la sala, viendo la televisión, y sonó el timbre. Era ella, radiante, con una sonrisa de oreja a oreja y una bolsa de regalos en las manos. Nos abrazó con cariño y nos dijo que tenía una sorpresa para nosotros, un regalo para celebrar nuestros 40 años de casados. Alfonso y yo nos emocionamos tanto. Ella nunca había hecho algo así antes. Nos dio un pastel de chocolate y un álbum de fotos con todas nuestras fotos de boda, de familia y de viajes que hicimos juntos. Pero el verdadero regalo estaba envuelto en un papel de regalo morado, con un lazo dorado. Era un mapa. Alfonso y yo nos quedamos sin entender, pero ella sonrió y nos dijo que era un mapa para el paraíso, un lugar donde podríamos pasar un tiempo juntos, solo nosotros tres, sin preocupaciones ni interrupciones. Sé que siempre quisieron viajar a la costa este, dijo, y sé que el dinero siempre fue un problema para ustedes, pero ahora, tengo dinero suficiente para realizar su sueño. Quiero llevarlos a un lugar especial, un lugar donde podamos reconectarnos. Alfonso y yo nos emocionamos, la abrazamos, y ella nos dijo que había alquilado una cabaña en una montaña, con vista al abismo, para que pudiéramos estar juntos por un fin de semana. Alfonso y yo no sabíamos qué decir, pero Melissa nos mostró fotos de la cabaña. Era un lugar hermoso, con vista al mar y a las montañas. El lugar parecía un paraíso, y era lo que más deseábamos en la vida. Alfonso y yo aceptamos la propuesta, y ella nos abrazó, nos besó y nos dijo que nos amaba. Ahora, sé que su intención era llevarnos al abismo, no para amarnos, sino para matarnos. Pero en aquel entonces, no podía ver el mal en sus ojos, solo podía ver el amor y la gratitud. Mi marido, Alfonso, que siempre fue un hombre más pragmático, dudó. Melissa, dijo, sé que quieres vernos felices, pero, ¿una cabaña en la montaña? ¿Y si me siento mal? ¿Y si pasa algo? Pero Melissa, con su encanto y con su voz suave, respondió, papá, sé que estás preocupado, pero ya contraté a un conductor para que nos lleve a la cabaña y a una enfermera privada para que se quede en el lugar con nosotros, en caso de que te sientas mal. Mi único deseo es realizar tu sueño. Alfonso, que siempre fue más escéptico, sonrió, vio la preocupación en sus ojos, y su voz dulce. Se sintió culpable por haber desconfiado de ella. La abrazó y le dijo, confío en ti, hija mía, sé que cuidarás de nosotros. Y tenía razón, cuidaría de nosotros, pero no de la forma que él esperaba. Alfonso y yo nos sentimos tan felices con su bondad. No sabíamos que el regalo que nos dio era, en realidad,
un regalo de muerte. Alfonso y yo hicimos nuestras maletas, y el día del viaje, estábamos tan felices. Recuerdo haberme preguntado, ¿cómo una hija tan perfecta haría algo tan cruel con sus propios padres? Y la respuesta es, no lo haría, pero una persona con el corazón de piedra lo haría, y eso era lo que ella tenía. Su sonrisa y su carisma no eran de amor, sino de manipulación. Nos engañó durante toda nuestra vida, y nosotros, sus padres, caímos en todas sus trampas. No sabíamos que el regalo que nos dio era nuestro certificado de defunción. El sol estaba brillando, el cielo estaba azul, y el coche nos estaba esperando. Era el día perfecto para nuestro viaje, pero no sabía que nuestro viaje sería al infierno. El conductor del coche nos sonrió y nos dijo, es un placer llevarlos a un lugar tan hermoso. Y tenía razón, el lugar era hermoso, pero no sabíamos que el lugar al que nos llevaría sería nuestra tumba. La hija que amamos nos regaló nuestra muerte. Y nosotros, ingenuos, aceptamos el regalo. La cabaña estaba en un lugar aislado, en lo alto de la montaña. Cuando llegamos, la vista era impresionante. Una terraza de madera se abría a un paisaje de valles profundos y montañas distantes, envueltas en una suave neblina. El lugar era rústico, pero cómodo, con una chimenea que nos invitaba a relajarnos. Melissa parecía una anfitriona perfecta, mostrándonos el lugar con un entusiasmo genuino. ¿No es hermoso, mamá? Sabía que les iba a encantar, dijo, con los ojos brillando, y nos encantó. Era un paraíso, nuestro paraíso. Aquel fin de semana fue como un sueño. Por primera vez en años, no nos preocupamos por las cuentas, el trabajo o las obligaciones de la vida. Solo existíamos nosotros tres, en esa cabaña, en ese paraíso. Melissa nos sirvió de todo. Preparó el desayuno en la cama para nosotros dos. Nos llevó a pasear por un sendero de flores silvestres y cocinó nuestra cena en la chimenea. Todo parecía perfecto. Recuerdo haberme preguntado, ¿cómo una hija tan perfecta haría algo tan cruel con sus propios padres? Y la respuesta es, no lo haría, pero una persona con el corazón de piedra lo haría, y eso era lo que ella tenía. Su sonrisa y su carisma no eran de amor, sino de manipulación. Nos engañó durante toda nuestra vida. Y nosotros, sus padres, caímos en todas sus trampas. No sabíamos que el regalo que nos dio era nuestro certificado de defunción. El sábado por la noche, después de la cena, nos sentamos en la terraza y miramos las estrellas. Melissa se sentó entre Alfonso y yo, y nos abrazó. Soy la hija más afortunada del mundo, susurró, y yo, ingenua, me emocioné. Recuerdo haber pensado que mi mayor miedo era, en realidad, mi única hija, pero no podía ver el mal en sus ojos. Solo podía ver el amor y la gratitud. Mi marido, Alfonso, que siempre fue un hombre más pragmático, me sujetaba la mano con fuerza. Él estaba tan feliz, y yo no quería arruinar el momento con mis inseguridades. Pero mi cuerpo no me engañaba, mi corazón latía cada vez más fuerte, mi estómago se retorcía con cada curva, mi mente me decía que tuviera cuidado. El domingo por la mañana, nuestro último día de paraíso, Melissa nos sirvió un desayuno delicioso. Estaba radiante, con una sonrisa de oreja a oreja. Tengo una sorpresa para ustedes, dijo, con la voz llena de emoción. Alfonso y yo nos miramos, y nuestro corazón latió más fuerte. Me pregunté si nuestra hija tenía algo que ocultarnos, pero no podía desconfiar de ella. La amaba demasiado para eso. Su sorpresa era un sendero que llevaba a un punto turístico menos conocido. Melissa nos dijo que el atardecer era el más hermoso del mundo. Alfonso y yo nos miramos, y nuestro corazón latió más fuerte. No sabíamos que nuestra hija nos llevaría a la muerte. El sol estaba brillando, el cielo estaba azul, y nuestro coche nos estaba esperando. Era el día perfecto para nuestro viaje, pero no sabía que nuestro viaje sería al infierno. El conductor del coche nos sonrió y nos dijo, es un placer llevarlos a un lugar tan hermoso. Y tenía razón, el lugar era hermoso,
pero no sabíamos que nuestro viaje sería al infierno. El conductor nos dejó en la entrada del sendero y nos deseó un buen paseo. A partir de ese momento, estábamos solos con ella. El sol ya estaba más bajo en el cielo, pintando las nubes de tonos anaranjados y rosados. Melissa caminó delante de nosotros, con la agilidad de quien conoce el camino de memoria, lo que era extraño, ya que ella había dicho que ese punto era un hallazgo reciente. Alfonso y yo, de la mano, la seguíamos, con el corazón acelerado. Sentía un nudo en la garganta. La belleza del lugar era innegable, pero parecía una trampa, una belleza que escondía algo perverso. El sendero era empinado y, en algunos puntos, el terreno estaba suelto. Alfonso, con sus 60 años y las piernas ya cansadas, respiraba con dificultad. Lo miré, preocupada, pero él me dio una sonrisa forzada, como si dijera que todo estaba bien. Recuerdo haberme preguntado si a Melissa le importaba su estado, pero estaba tan concentrada en el camino que pensé que no le importaba nada. Pero ahora, sé que lo sabía. Sabía que nuestra edad y nuestra condición física eran su mayor arma. Nos quería exhaustos, vulnerables. Y eso fue lo que hizo. Nos llevó por un camino difícil, con piedras sueltas y subidas empinadas. Sabía que no podríamos volver a casa, y que nuestro único camino sería hacia adelante. Finalmente llegamos a la cima. El lugar era una pequeña plataforma de piedra, con la vista más espectacular que jamás haya visto. El atardecer pintaba el cielo de tonos rojos y naranjas, y el viento soplaba suavemente. Me sentí emocionada. Alfonso me abrazó, cerré los ojos y recé, agradeciendo por tener a mi familia, pero mi mayor miedo estaba justo frente a mí. De repente, Melissa, con su rostro de ángel y la voz quebrada, se volvió hacia nosotros. Quiero que sepan que los amo más que a nada, dijo. Me emocioné, la abracé, y pensé que su abrazo era un abrazo de amor, pero ahora sé que era un abrazo de despedida. Alfonso, con la voz quebrada por la emoción, respondió, nosotros también te amamos, hija mía, eres nuestra mayor alegría. Y tenía razón, él la amaba, y su mayor alegría lo traicionó. Melissa nos empujó más cerca del borde del abismo. Quiero que vean el mundo que tenemos, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Y fue en ese momento que mi vida se puso patas arriba. Sentí que mi cuerpo era lanzado al aire. Mi grito de desesperación se mezcló con el viento, y empecé a caer. Vi su rostro por última vez, y no vi amor. Vi una sonrisa de satisfacción. La caída pareció durar una eternidad. Cerré los ojos y recé, no por nuestra supervivencia, sino para que la muerte fuera rápida. Recé para no sentir el dolor del impacto de mi cuerpo contra el suelo y no sentir el sabor de la sangre en mi boca. Toda mi vida pasó ante mis ojos, como una película. Vi la primera vez que la sostuve en mis brazos en el hospital. Vi el día en que dio sus primeros pasos en nuestra sala de estar. Vi el día en que se graduó de la universidad, con esa sonrisa de oreja a oreja, esa misma sonrisa que 6 segundos antes de que me empujara, mi cuerpo giraba en el aire. La caída era larga, pero me sentí protegida. De repente, oí la voz de mi marido, Alfonso, cortando el viento. Actúa como si estuvieras muerta, susurró. Su voz era firme, pero desesperada. Sabía que nuestra única oportunidad de sobrevivir era fingir que nuestra hija nos había matado, y tenía razón. Me salvó con su susurro. No sabía que mi mayor miedo era, en realidad, mi única hija, mi única hija, mi única hija que me quería muerta. Caímos a la muerte, pero nuestra muerte fue, en realidad, nuestra salvación. Nuestra salvación nos llevó al infierno, pero el infierno era, en realidad, nuestra única hija. El impacto fue brutal. Oí el sonido de huesos rompiéndose, un chasquido seco y horrible. Mi costilla, el sabor metálico de la sangre invadió mi boca, y un dolor inimaginable estalló en mi brazo. Quería gritar, quería llorar, pero la voz de Alfonso resonó en mi cabeza.
Actúa como si estuvieras muerta. Cerré los ojos y me forcé a quedarme inmóvil, a no respirar hondo, a no soltar un solo gemido. Era una farsa, la farsa de nuestra vida. A unos metros de mí, oí el ruido de piedras cayendo. Era ella, mi hija. Sentí un escalofrío en la espalda. Venía hacia nosotros, y todo mi cuerpo temblaba de miedo. ¿Están muertos?, preguntó. No te preocupes. Ya verifiqué. La caída fue larga. No hay forma de que hayan sobrevivido, respondió una voz masculina, que nunca había oído antes. Oí el sonido de pasos que se acercaban. Era nuestra única hija, mi única hija, mi única hija que me quería muerta. Me forcé a quedarme inmóvil. No podía respirar, no podía llorar, no podía hacer nada. Oí sus pasos que se acercaban. Venía hacia mí, no podía hacer nada. Venía a matarme, pero su intención no era matarme, era asegurarse de que yo estaba muerta. Sentí su mano en mi cuello, y me forcé a quedarme inmóvil. Estaba revisando mi pulso. Toda mi vida pasó ante mis ojos, como una película. Vi la primera vez que la sostuve en mis brazos en el hospital. Vi el día en que dio sus primeros pasos en nuestra sala de estar. Vi el día en que se graduó de la universidad, con esa sonrisa de oreja a oreja, esa misma sonrisa que 6 segundos antes de que me empujara, parecía frustrada. Su pulso está débil, pero creo que está muerta, susurró. ¿Y tu marido? No lo sé, respondió, pero la caída fue larga. No creo que haya sobrevivido. Tenemos que irnos ahora. Tenemos que llamar a la policía y al rescate. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi hija nos mató, y ahora estaba fingiendo que era la víctima. ¿Y el dinero?, preguntó el hombre. El dinero está en nuestro bolsillo, respondió. Ya cogí la tarjeta de crédito y las llaves del coche. Ya podemos irnos. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi hija nos mató por dinero. Por dinero. Mi hija a la que amamos y protegimos, nos mató por dinero. Oí sus pasos alejarse, y me forcé a quedarme inmóvil. Mi cuerpo estaba en un estado de shock. El dolor que sentía era insoportable, pero mi cuerpo no se movía. No podía moverme, no podía hacer nada. No podía llorar, no podía gritar. Solo podía oír el sonido de sus pasos alejándose, y me preguntaba si mi hija me perdonaría, pero no lo haría. No tenía un corazón para eso. Solo tenía un corazón para el dinero. Alfonso y yo estábamos solos, en el fondo del abismo. Yo estaba con el cuerpo entero roto, y mi corazón estaba en 1000 pedazos. No sabía qué hacer, no sabía qué decir. Solo podía preguntarme si íbamos a sobrevivir, si íbamos a salir de ese agujero. Caímos a la muerte. Pero nuestra muerte fue, en realidad, nuestra salvación. El silencio que siguió a su partida era aterrador. Solo oía el viento y el sonido de mi propia respiración. El dolor en mi cuerpo era tan intenso que parecía un ser vivo, devorándome por dentro. Yo estaba rota, mi brazo derecho me dolía como si estuviera en llamas, y mi cabeza palpitaba. Quería gritar, quería llorar, pero el susurro de Alfonso resonaba en mi mente. Actúa como si estuvieras muerta. Me forcé a quedarme inmóvil, a no respirar hondo, a no soltar un solo gemido. A unos metros de mí, oí el sonido de un gemido bajo. Era Alfonso. Mi corazón se heló. No podía moverme, no podía ir a él. Solo podía oír su gemido, y me preguntaba si estaba bien. De repente, oí su voz, casi un susurro. ¿Estamos vivos?, preguntó. No podía responder. Solo podía forzarme a quedarme inmóvil. Alfonso me miró, y sus ojos me dijeron que tenía miedo, pero nuestro miedo no era a la muerte, era a la vida. El tiempo parecía haberse detenido. Los dos, inmóviles en el fondo del abismo, estábamos a merced de la naturaleza. El frío de la noche nos golpeaba con fuerza, y mi cuerpo temblaba. Me pregunté si íbamos a sobrevivir, si íbamos a salir de ese agujero. De repente, oí un sonido distante, el sonido de un helicóptero. Mi corazón latió más fuerte. Mi mente me decía que me levantara, que gritara, que pidiera ayuda, pero la voz de Alfonso resonaba en mi mente.
Actúa como si estuvieras muerta. Me forcé a quedarme inmóvil. El sonido del helicóptero se acercaba. Oí las voces de las personas, y sentí un inmenso alivio. Estábamos a salvo, pero nuestra salvación no era el fin, era el comienzo. Oí sus pasos que se acercaban, y me forcé a quedarme inmóvil. Venían hacia nosotros. Oí sus voces, y me pregunté si iban a creer la historia de mi hija, pero no lo harían. Nos salvarían, y les contaríamos la verdad. Sentí las manos de uno de ellos en mi cuerpo. Estaba verificando si yo estaba viva. Me forcé a quedarme inmóvil. No podía moverme. Estaba verificando mi pulso. Toda mi vida pasó ante mis ojos, como una película. Vi la primera vez que la sostuve en mis brazos en el hospital. Vi el día en que dio sus primeros pasos en nuestra sala de estar. Vi el día en que se graduó de la universidad, con esa sonrisa de oreja a oreja, esa misma sonrisa que 6 segundos antes de que me empujara, parecía aliviado. «Está viva», gritó. Sentí un escalofrío en la espalda. Mi farsa estaba en su fin. Mi farsa era mi única esperanza. Me colocó en una camilla, y sentí que mi cuerpo era levantado. Miré a Alfonso. Me estaba mirando. Nos comunicamos con nuestros ojos. Nos comunicamos con nuestra alma. Nos comunicamos con nuestro dolor. El mundo era una mancha de luces blancas y voces distantes. Yo estaba en una camilla, siendo empujada por un pasillo de hospital, con el cuerpo ardiendo de dolor. Pero, a pesar de todo, estaba viva. Y Alfonso también. Nuestro plan de fingir la muerte funcionó. Mi cuerpo estaba roto, pero mi mente estaba más afilada que nunca. Ya no era la madre ingenua, ciega por el amor. Era una sobreviviente, y mi única misión era hacer que mi hija pagara. De repente, oí su voz, llena de falsa emoción. Melissa estaba en el pasillo, dando su versión de los hechos a un policía. Estaban tomando fotos en el borde, y una piedra se soltó. Fue un accidente terrible, sollozaba, con una actuación perfecta. Alfonso estaba en una habitación al lado de la mía, y nuestro plan era el mismo, fingir que estábamos en estado grave, incapaces de comunicarnos. Una enfermera se acercó, una mujer de mediana edad llamada Ana, con una mirada amable. Estaba verificando mis signos vitales, y en ese momento, supe que ella era mi única esperanza. Mi hija y su cómplice estaban cerca. No podía hablar, no podía moverme, solo podía comunicarme con mis ojos. Mientras Ana ajustaba mi suero, usé el dedo de la mano que estaba libre para presionar la palma de ella, discretamente. 1, 2, 3 veces. Ella me miró, confundida. Repetí el gesto, más fuerte. Ella entendió que había un secreto, y sus ojos se llenaron de cautela. Usé mi dedo para dibujar una letra en su mano, la letra H. Luego, la letra I y, finalmente, la letra J de hija. Ana, la enfermera, entendió lo que yo estaba tratando de decir, y sus ojos se abrieron de par en par. Se alejó de mi cama y fingió estar ajustando los aparatos. De repente, un detective se acercó a mi lecho, un hombre alto y serio, que recuerdo haber visto en el pasillo. Miró a la enfermera, que parecía nerviosa. El detective se inclinó y preguntó, «¿Qué está pasando aquí?» Y yo, con mi mano temblorosa, pero con mi corazón más fuerte que nunca, le mostré mi anillo de bodas. Estaba roto, pero todavía lo llevaba. El detective miró el anillo, y a mí, y supo que mi historia no era de un accidente. Miró a Melissa, que lloraba en el pasillo, y, por un breve segundo, vi en sus ojos que él sabía que su historia era una farsa. Los días que siguieron fueron una mancha de dolor y de esperanza. Yo estaba en una cama de hospital, con mi cuerpo entero roto, pero mi mente estaba más afilada que nunca. La enfermera Ana, mi ángel de la guarda, fue la única que creyó en mí. Le contó la historia al detective Carlos, que era un hombre de mediana edad, con ojos cansados y una expresión seria. Me miró, y supe que él era mi única oportunidad. Me dijo que creía en mi historia, pero que necesitaba pruebas. Yo, con mi mano temblorosa,
pero con mi corazón más fuerte que nunca, le mostré mi anillo de bodas. Estaba roto, pero todavía lo llevaba. El detective miró el anillo, y a mí, y supo que mi historia no era de un accidente. Mi historia era la historia de mi vida. El detective me dijo que Melissa y su cómplice, un hombre llamado Rodrigo, estaban en la comisaría, dando sus declaraciones. Me dijo que sus historias no coincidían, que había contradicciones en cada palabra que decían. Me sentí aliviada, pero mi cuerpo aún dolía. Quería gritar, quería llorar, pero la voz de Alfonso resonaba en mi mente. Actúa como si estuvieras muerta. Me forcé a quedarme inmóvil. De repente, el detective me dijo, tenemos una prueba que puede desenmascarar a su hija. Tenemos un video que puede probar que mintió. Me sentí más aliviada, pero mi cuerpo aún dolía. Me pregunté cómo mi hija podría mentir tan bien, pero su farsa estaba en su fin. Yo estaba viva para vengarme. El detective me mostró un video. Era un video de Melissa y Rodrigo. Estaban en una sala de interrogatorio. Melissa estaba llorando, y Rodrigo estaba con la cara entre las manos. Su farsa estaba en su fin. El detective me miró. Su hija tiene una deuda de más de $50,000. La herencia de ustedes sería su única salvación. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi hija nos mató por dinero. Mi hija a la que amamos y protegimos, nos mató por dinero. El detective me dijo que Melissa y Rodrigo serían arrestados, pero que aún no sabían que Alfonso y yo estábamos vivos. Mi corazón latía cada vez más fuerte, mi estómago se retorcía con cada curva, mi mente me decía que tuviera cuidado, quería gritar, quería llorar, pero mi cuerpo estaba inmóvil. Miré al detective, y supe que nuestro plan estaba funcionando, supe que mi hija sería arrestada, supe que nuestro plan de venganza estaba en su fin. El detective me dijo que irían al hospital para confrontar a Melissa. Su farsa estaba en su fin. Yo estaba viva para vengarme. El detective Carlos me dijo que irían al hospital para confrontar a Melissa. Sentí un escalofrío en la espalda. Mi corazón latía cada vez más fuerte. Mi estómago se retorcía con cada curva. Mi mente me decía que tuviera cuidado, pero no podía tener cuidado. Mi hija estaba allí, y yo quería verla. Quería ver su cara cuando supiera que yo estaba viva. El detective me dijo que irían a mi habitación para darme una prueba final. No sabía qué era, pero sabía que mi farsa estaba en su fin. Yo estaba en una cama de hospital, con mi cuerpo entero roto, pero mi mente estaba más afilada que nunca. Toda mi vida pasó ante mis ojos, como una película. Vi la primera vez que la sostuve en mis brazos en el hospital. Vi el día en que dio sus primeros pasos en nuestra sala de estar. Vi el día en que se graduó de la universidad, con esa sonrisa de oreja a oreja, esa misma sonrisa que 6 segundos antes de que me empujara. De repente, la puerta de mi habitación se abrió. Era Melissa, tenía la cara hinchada y los ojos rojos. Me miró, y no vio a una madre, vio un fantasma, vio a su víctima. Su víctima estaba viva. Me forcé a quedarme inmóvil. No podía moverme, no podía llorar, no podía hacer nada, solo podía mirarla y esperar. Melissa me miró, y su rostro de ángel desapareció. Parecía asustada. «¿Mamá?», preguntó. Su voz estaba llena de terror. No podía responder, solo podía mirarla. Se acercó a mi cama. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó, con la voz quebrada. Me forcé a quedarme inmóvil. El detective Carlos, que estaba a mi lado, dijo: «Melissa, tu madre está viva», y nos lo contó todo. Melissa me miró, y su rostro de ángel desapareció. Parecía enfadada. «No, eso es una mentira», gritó. «Ellos se cayeron. Fue un accidente, fue un accidente». Pero su farsa estaba en su fin. El detective me mostró un video. Era un video de Melissa y Rodrigo. Estaban en una sala de interrogatorio. Melissa estaba llorando, y Rodrigo estaba con la cara entre las manos. Su farsa estaba en su fin. Miré a Melissa, y le dije: «Melissa, sé que nos empujaste, sé que intentaste matarnos por dinero, sé que nos traicionaste, sé que eres un monstruo». Ella me miró,
y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mamá, no quería, gritó. No quería, lo juro, solo quería el dinero, quería ser feliz. Su voz estaba llena de desesperación. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi hija nos mató por dinero, mi hija a la que amamos y protegimos. Nos mató por dinero. El detective Carlos me dijo que Melissa y Rodrigo serían arrestados, pero que aún no sabían que Alfonso y yo estábamos vivos. Me sentí aliviada, pero mi cuerpo aún dolía. Me pregunté cómo mi hija podría mentir tan bien, pero su farsa estaba en su fin. Yo estaba viva para vengarme. Miré a Alfonso, me estaba mirando. Nos comunicamos con nuestros ojos, nos comunicamos con nuestra alma, nos comunicamos con nuestro dolor. Melissa y Rodrigo fueron arrestados. No sentí alegría, sentí solo una profunda tristeza. Mi hija estaba muerta, pero su muerte no era nuestra salvación. Nuestra salvación nos llevó al infierno. Pasaron unos meses. El hospital se convirtió en una mancha de recuerdos dolorosos, pero la realidad de nuestra casa era aún más fría. Las heridas de mi cuerpo estaban cicatrizando, pero las de mi alma, lo sabía, jamás se cerrarían. La casa, que antes era nuestro santuario, ahora era una tumba de recuerdos. Cada rincón nos recordaba una mentira, una farsa que se extendió por años. Melissa fue condenada. No hubo arrepentimiento en su mirada cuando se leyó el veredicto, solo la rabia fría de quien fue atrapada en el acto. No era una hija arrepentida, sino una criminal que vio su plan frustrado. Se hizo justicia, pero no trajo paz. No era la paz que buscábamos. La justicia no nos dio lo que queríamos. No me devolvió a mi hija. Alfonso y yo intentamos seguir adelante. Nos fuimos a vivir a una casa pequeña, en una ciudad diferente. Solo queríamos recuperar nuestra vida. Recuerdo haberme preguntado si Melissa se arrepentiría, si extrañaría la vida que tenía con nosotros. Pero yo sabía que no extrañaría. Ella nunca nos amó, solo amaba lo que podíamos darle. Su codicia la llevó a la prisión. Alfonso y yo nos estamos recuperando. Nuestra vida nunca volverá a ser la misma. Nuestro amor por ella se transformó en una profunda tristeza. Nuestra alegría se transformó en un dolor insoportable. Nuestra hija, a la que amamos y protegimos, intentó matarnos. Miro a Alfonso, que está sentado a mi lado, sosteniendo mi mano. Él también está herido, él también está en shock, pero está vivo, y está conmigo. Nuestro amor es más fuerte que nuestro dolor. Nuestra vida nunca volverá a ser la misma, pero estamos juntos, y estamos vivos, y eso es todo lo que importa. Me pregunto, ¿puede el amor de una familia ser tan fuerte que nos cega para la verdad? ¿Puede la traición esconderse detrás de una sonrisa perfecta durante años? ¿Y tú, hasta qué punto realmente conoces a las personas que amas? Gracias por embarcarte en este viaje conmigo. Si sentiste el impacto de esta historia, dale a me gusta al video y suscríbete para no perderte ninguna historia impactante como esta. Comenta desde dónde estás viendo.